Parce, vamos con el análisis premercado semanal que va del 7 al 11 de abril. Esta semana fue una semana bastante interesante, movimientos muy fuertes en los mercados, con todo el tema de la guerra comercial en realidad se han prendido muchas alarmas en las economías y adicional a eso también en los riesgos que se pueden generar. Entonces se han generado movimientos en los mercados que han generado cambios de contexto y movimientos que obviamente también demuestran la fuerza y la presión vendedora en los mercados, por como lo vemos acá en la imagen en todo el tema de índices. Entonces vamos a ver cómo quedó el mercado y cómo vamos a iniciar la próxima semana. Vamos a iniciar con Dixie, índice del dólar. Luego vamos a seguir con todo el tema de Forex. Vamos a analizar euro dólar, libra dólar, australiano dólar y el canadiense contra el dólar. Luego vamos con todo el tema de índices, con Standard Poor's 500 y Nasdaq 100 y vamos a finalizar dándole una vueltica al oro. Bueno, vamos a empezar con el índice del dólar, gráfico mensual. La reacción obviamente a la zona de oferta que teníamos en el mensual que ya veníamos hablando en sesiones anteriores. Y adicional a eso, pues empezamos con un mes de abril bajista que en realidad ha sido la primera semana de abril ha sido una cosa bien brutal en función obviamente a cómo se han presentado esos movimientos bajistas en el mercado. Actualmente estamos teniendo una reacción y estamos empezando a tener conflictos con una zona y un desequilibrio que tenemos en el gráfico mensual. El precio mostró la intención de querer venir a tomar estos bajos de acá, que como se los dije en la sesión pasada, en la última que hicimos, porque la semana pasada no hubo, pero la última que hicimos yo llegué y yo les presenté y les mostré de que esta zona de acá iba a ser una zona bastante relevante, entendiendo la capacidad que tenía el precio ya para poder distribuir por debajo de ese precio. Veníamos de una reacción de una zona de oferta y existía la posibilidad de ya empezar a mirar la intención que tenga el precio de pronto de llegar hasta estos puntos. En ese momento estamos teniendo un contacto con el último desequilibrio que dejó este movimiento alcista, que ya está generando cierto tipo de conflicto. Sin embargo, para mí ya los escenarios que empiezan a tener un poquito más de probabilidad de seguir viendo esa presión bajista en el dólar, con el fin de obviamente llegar y poder tomar estos puntos de acá. Entonces, a raíz de eso, va a ser bastante relevante cuál va a ser la reacción que tenemos en este punto. Lo ideal sería que si reaccionamos generemos un contexto de retroceso en temporalidades menores como puede ser el semanal y el diario, con el fin de obviamente poder continuar con ese desplazamiento bajista. Actualmente es bastante importante tener en cuenta que el contexto no está favoreciendo tanto todo el tema del dólar. Macroeconómicos están dándole una puntuación, la verdad, al dólar bajista con esa finalidad y también muchos riesgos que se están generando actualmente en el mercado. Estados Unidos puede estar a la puerta de una recesión con todo el tema de aranceles, entonces no es tan volado poder pensar que se puede seguir con ese movimiento bajista. Bueno, el gráfico semanal de Dixie va a ser bastante relevante lo que suceda esta semana, porque nos podría mostrar esa intencionalidad de si el precio quiere de pronto subir un poco más o si de alguna manera ya quiere generar un contexto de continuación. Ahorita lo vamos a ver mucho más claro, el contexto se ve un poquito más claro ahorita en el diario. Sin embargo, va a ser muy relevante que tengamos en cuenta qué puede suceder. Para mí ese alto es importante, sin embargo es importante en temporalidades como pueden ser el diario y yo estaría muy pendiente de cómo lo toma. Este alto de acá estaría bastante pendiente de cuál es la reacción que tiene el precio al tener contacto con esa zona, porque venimos de obviamente una distribución semanal bastante fuerte que de alguna u otra manera se puede generar un atractivo en la oferta luego de tomar ese flotante de ese alto. Entonces va a ser bastante relevante ese punto para mí esta semana, ver y que se empiece a mostrar un poquito más de claridad en función a la intencionalidad. Y en el diario vamos a ver un poquito ya más claro qué es lo que quiero hacer entender con esto. Bueno, muy importante que entendamos la fluidez que ha venido mostrando el diario y de alguna u otra manera esa fluidez nos ha llevado a tener un movimiento estructural bastante limpio y bastante bonito. De alguna forma, este es el punto estructural, que era el punto que les estaba mencionando ahorita en el semanal. Sin embargo, la razón por la cual yo les digo de que para mí va a ser un punto bastante relevante y si el precio tiene la posibilidad o la intención de venir a tomarlo, va a ser bastante relevante ver cómo toma el precio ese punto. ¿Por qué? Porque este puede ser un punto donde nos puede llevar a tener contactos con retrocesos o con zonas de reacción que se encuentran presentes en temporalidades como el semanal. Entonces, si el precio quiere subir, quiere pasarse todo este movimiento estructural prácticamente por encima y ya quiere llevarse este punto, va a ser muy importante tener clara dos posibles hipótesis que se pueden tener luego de tomar ese flotante y es generar una reacción
que nos muestre una intencionalidad en función a la oferta, o que el precio logre cerrar por volumen, con volumen encima de este punto, y a raíz de generar ese desplazamiento, ya que el precio empiece de pronto a generar un movimiento estructural en el diario con el fin de generar o un retroceso mayor o ya generar un cambio de contexto. Sin embargo, para mí, para que se genere ese movimiento que ya nos pueda llevar a tener movimientos o presiones muy fuertes en función al semanal, deberíamos de generar o deberíamos de tener, perdón, un cambio en el contexto macroeconómico que nos puede impulsar un poquito más en la direccionalidad de este tipo de temporalidades. En el caso y en el momento y como se está viendo el contexto, todavía no existe una intencionalidad, un detonante que nos pueda llevar hasta ese punto. Entonces, por el momento, yo tengo muy claro que si el precio llega a tomar ese punto, voy a tener la presencia de esas dos hipótesis y estar muy pendiente qué es lo que va a suceder. Sin embargo, si nos vamos ya a todo el tema de estructura, obviamente esto es un movimiento estructural. El precio generó este último desplazamiento y a raíz de ese desplazamiento podríamos generar un retroceso. ¿Qué es lo que pasa? Yo no veo, la verdad, no veo zonas bastante claras que no sea, por ejemplo, estos puntos de acá, que el precio puede llegar, tener un retroceso hasta esos puntos y luego de ahí empezar a generar una distribución. Vamos a ver el 4 horas, a ver qué tal se ve este escenario. Bueno, teniendo en cuenta el último desplazamiento que generó el 4 horas, ya estamos por encima de un retroceso de más del 50%. Quiere decir que estamos en puntos que pueden ser bastante atractivos para la oferta y obviamente volver a mostrar su intencionalidad. De alguna manera tuvimos acá un gap, que ese fue un gap luego de fundamentales bastante relevantes. Sin embargo, la gran realidad es que eso fue un gap que si vemos, o por lo menos lo que me muestra mi gráfico, es un gap que ya fue balanceado. Sin embargo, es muy importante que es que se muestra la intencionalidad, se muestra la distribución y como leímos en el diario, se pueden tener movimientos de retroceso. A raíz de eso, ¿qué puede suceder? En estos niveles del 50%, yo me mantendría obviamente al tanto de que la intencionalidad del precio ya me empiece a mostrar unas confluencias, pueden ser con temporalidades menores como una hora o 30 minutos, ver más o menos cómo se va desarrollando ese contexto, con el fin de ver cuál es la intencionalidad del precio. Si quiere venir a tomar ese punto, que como les dije puede ser un punto bastante relevante y que tiene un flotante bastante interesante, o si simplemente quiere reaccionar al nivel estructural para ya luego bajar y volver, obviamente, a tomar su bajo más bajo. Entonces, así está el contexto del dólar en este momento. Vamos para todo el tema de Forex. Bueno, dentro de la operativa de euro-dólar estamos presenciando también la misma reacción al último desequilibrio que dejó la última distribución bajista. Obviamente es una zona de conflicto donde el precio puede generar reacciones, pero esa reacción no quiere decir de que el precio nos pueda llevar, obviamente, a hacer un bajo más bajo. Simplemente es una zona que puede generar un conflicto y que nos puede demostrar o nos puede mostrar una intencionalidad en función al precio. Sin embargo, como ya lo vimos ahorita en el índice del dólar, venimos de tomar una zona de oferta y esa zona de oferta puede tener la fuerza suficiente de impulsar el precio hasta generar un nuevo punto dentro de su movimiento y obviamente lograr con su objetivo. Acá en eurodólar nosotros no logramos tener contacto con esa misma zona, sin embargo es muy relevante tener en cuenta de que a nivel estructural seguía presentándose la misma intención. También lo mismo que dijimos ahorita en Dixie. Tenemos esta zona de acá que es un flotante bastante interesante. El precio, para mí el objetivo de esta reacción y de este movimiento para mí estaría ya por encima de estos puntos, obviamente tomándolos, neutralizando, tomar ese flotante, porque de alguna manera ya para mí es bastante evidente de que el precio puede venir a tomar esos puntos. Es decir, ya se ve mucha más claridad de la intencionalidad de ir a tomar esos puntos. Entonces, actualmente así se está manteniendo como el contexto dentro del mensual. La gran realidad es que vamos a ver cómo se desarrolla este contexto y esa reacción a ese último desequilibrio. Sin embargo, ya ahí es muy importante empezarnos a guiar de temporalidades menores. ¿Por qué? Porque estos son temporalidades mensuales. Esto se puede demorar un poquito más en el desarrollo y puede impactar un poco más la direccionalidad. Entonces vamos a ver cómo están esas temporalidades menores. Miren que se parece mucho ese contexto semanal al contexto que teníamos semanal del Dixie. Porque miren que tenemos prácticamente el mismo bajo que para mí también tiene la misma intención y tiene la misma lógica que les dije ahorita en Dixie, solo que a la inversa. Este desequilibrio yo no lo tenía marcado en Dixie, pero también tiene la misma presencia. El precio, de alguna manera, dentro
dentro de este gráfico puede en ese movimiento de reacción venir y tomar ese punto, neutralizar un poco más la zona de desequilibrio con el fin de poder tener un poquito más de impulso de ir a tomar el flotante que se encuentra en estos puntos de acá arriba. Entonces, la gran realidad es ver cómo se empieza y cómo se va desarrollando todo el tema de estas hipótesis. También es bastante relevante tener en cuenta cuál es la relación existente entre estos dos y cómo se va ejecutando ese tema de relacionamiento. Obviamente un contexto donde se pierda valor y pierda fuerza el dólar, se va a ver beneficiado todo el tema del euro, se va a ver beneficiado la libra, el australiano, obviamente teniendo en cuenta y sus casos específicos dentro de sus economías. Sin embargo, es muy relevante y el nivel de correlación que tiene euro dólar con el dólar es bastante alto. Acá no voy a hablar mucho porque la verdad es que esto tiene la misma lógica y esa lógica se reposa en obviamente como el punto estructural. El precio a raíz de eso y en este último desplazamiento del diario se está presentando ya un movimiento de retroceso. Yo no veo zonas claras que marcar donde el precio en este punto pueda reaccionar, que no sea la estructura. Es decir, no encuentro un desequilibrio o no encuentro de pronto una zona de oferta o demanda que me pueda obviamente parar este movimiento de retroceso. Entonces el precio, tenemos este bajo de acá, si el precio muestra la intencionalidad de no reaccionar a la estructura, pero sí venir a buscar ese flotante de acá, veríamos ya cómo el precio tiene la reacción acá en este flotante. Entonces vamos para el gráfico de 4 horas que se ve un poquito más claro el contexto y para seguir con el siguiente par. Mismo Fibonacci que marcamos en Dixie, mismo que marcamos acá en el euro dólar, ya estamos teniendo un retroceso y estamos presentando ya zonas de descuento bastante interesantes donde podríamos encontrar la presencia de una demanda. A raíz de eso, como les dije ahorita, yo no veía zonas en el diario bastante claras en función a desequilibrios donde se podría presentar reacciones. Sin embargo, acá en 4 horas vemos que estamos reaccionando acá a este desequilibrio, que es el último desequilibrio que dejó el precio en función obviamente a ese movimiento alcista tan fuerte. Entonces es bastante importante ver cómo reacciona él o si quiere de pronto reaccionar a puntos más bajos a nivel estructural. Sin embargo, como les dije, bastante importante y que tengan en cuenta este bajo de acá, que en este bajo se puede encontrar una intencionalidad bastante interesante y bastante relevante, y si el precio muestra la intencionalidad de querer tomarlo, entonces va a ser bastante importante que lo tengamos en cuenta. Gráfico mensual de la libra dólar, venimos de estar y de generar este último movimiento de distribución que venimos analizando todo este año. A raíz de eso empezamos obviamente a tener en cuenta este movimiento de rechazo que presentó acá el precio, con el fin de que nos estaba empezando a dar unas señales de intencionalidad contraria, que el precio prácticamente así nos lo ha demostrado. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Tenemos que esta es la última distribución bajista y esto es un movimiento que dentro del punto en el que se encuentra nos está generando un movimiento de retroceso. Entonces va a ser muy relevante que nos vayamos a temporalidades menores para ver la reacción que se está teniendo en este punto, porque acá la reacción que está teniendo el precio puede ser una reacción a estructura, más no una reacción a algún tipo de catalizador, como puede ser un desequilibrio o dependiendo pues de la metodología que usted utilice. Pero actualmente miren cómo cierra la semana pasada. Esta semana pasada cerró, la verdad, que con una indecisión bastante interesante en función a la libra dólar, que obviamente nos empieza a poner en varios contextos importantes que analizar. ¿Qué es lo que sucede? Dentro del semanal nos encontramos todavía alcistas. La estructura del precio en esta temporalidad nos está mostrando ese tipo de intencionalidad. Sin embargo, va a ser muy relevante analizar lo siguiente. Acá bajándonos ya en el semanal tenemos este desequilibrio de acá, que ese desequilibrio fue el desequilibrio que tuvo la fuerza suficiente de empezar a romper puntos importantes con el fin de obviamente presenciar esta primera distribución en el gráfico semanal. A raíz de eso, ¿qué es lo que sucede? El precio empezó a mostrar una reacción en ese punto y va a ser muy relevante entonces empezar a tener en cuenta cuál va a ser la intencionalidad del precio estas siguientes semanas. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un desequilibrio en este punto de acá donde el precio puede generar un punto de reacción. En el análisis pasado les dije que a mí no me gustaría tener mi estructura acá. Sin embargo, viendo cómo se viene generando el contexto y viendo cómo se viene formando el contexto, pues ya para mí el punto estructural más válido y que es más coherente y ahorita generando una reacción con el diario
una relación, perdón, con el diario se vio un poquito más claro por el hecho de que claramente sí fue un punto donde sí se generaron movimientos lo suficientemente fuertes. Entonces vamos a ver el gráfico diario en realidad, qué es lo que nos está mostrando para tener un poquito más de claridad en cuál puede ser la posible dirección para esta próxima semana. Bueno, bastante importante. Acá tenemos el punto relacionado de un punto importante dentro del diario y el punto estructural dentro del semanal, que era el último que les estaba hablando. Entonces acá va a ser muy relevante qué es lo que va a suceder estas próximas semanas. ¿Qué es lo que sucede? En estos puntos de acá tenemos un flotante bastante interesante en el precio. El precio a raíz de eso genera este último desplazamiento, que sería ese último desplazamiento semanal, en donde se va a empezar a mover el precio esta última semana. Tenemos este alto de acá, que es el alto que en el semanal sería el alto más relevante, con el fin de que si el precio genera una reacción nuevamente alcista, ese sería el siguiente objetivo coherente a nivel estructural. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos flotantes acá bastante interesantes para la demanda, que el precio ya bajó a tomarlos, ya tomó estos flotantes. Entonces va a ser muy importante ver qué es lo que va a suceder el primer día de la semana, quiere decir lunes. Vamos a ver qué es lo que sucede el lunes, con el fin de que si el precio quiere bajar un poco más, mostrar un poquito más de fuerza, o si ya quiere empezar a generar reacción. Entonces, ¿qué es lo que sucede si el precio empieza a generar un poquito más de fuerza? Quiere decir de que existe mucha posibilidad de que el precio baje, genere de pronto un retroceso mucho más profundo, para luego generar un movimiento de relación y de correlación con esa temporalidad y con esa distribución del semanal, con el fin de ir a buscar el objetivo. Eso sería lo más coherente hasta el momento. ¿Qué es lo que pasa? Tendríamos la creación de una estructura interna que entonces ya nos empezaría a formar el escenario dentro de la estructura, con el fin de ya luego ver cómo se va desarrollando el precio en días anteriores. Entonces va a ser muy relevante en libra dólar ver cómo finaliza el día lunes, cómo finaliza esa vela del día lunes, a ver si nos está mostrando una intencionalidad completamente contraria y una reacción a la toma de estos flotantes inmediata, o si simplemente quiere ir a buscar puntos de corrección más profundos, con el fin de luego abrir la posibilidad de que el precio, en función a un análisis, nos empiece a mostrar síntomas de correlación nuevamente alcistas, con el fin de ir a buscar ese siguiente objetivo coherente en el semanal. Vamos a finalizar con un 4 horas, que la verdad no hay mucho que decir en este gráfico de 4 horas. El precio ya ha tomado puntos bastante relevantes, como ya tomó esos puntos relevantes también del diario. Entonces también estamos presentando un movimiento a la toma de la estructura. Todavía no podríamos anticiparnos a que el precio no pueda generar o mostrarnos de pronto una fuerza completamente contraria. Entonces yo estaría muy atento de cómo finaliza ese primer día de la semana y temporalidades menores, como puede ser una hora, 4 horas, o incluso pues si desean 2 horas, con el fin de ver qué va a suceder en este punto de acá, cuál va a ser la decisión que se va a tomar ahí en ese punto. Porque la verdad es que la semana pasada cerró en un punto bastante importante, dejando como una incógnita en función a si quiere reaccionar a ese punto, o si simplemente el precio quiere ir a buscar movimientos de retroceso más profundos, creando una estructura interna. Puntos relevantes en el 4 horas. Manténgase muy pendiente de este punto de acá. Este punto le puede generar a usted un movimiento, o le puede generar a usted una reacción. Entonces tenerlo muy en cuenta. Y adicional a eso, ver obviamente pues el precio, cómo va reaccionando al desequilibrio en el cual va a empezar a tener conflicto la siguiente semana. Continuamos con el australiano dólar. La verdad es que se ha presentado movimientos bastante interesantes. Acá cambió la hipótesis que nosotros teníamos marcadas en temporalidades, como pueden ser del diario, que ya lo vamos a ver. Sin embargo, es bastante relevante que obviamente se sigue manteniendo ese movimiento estructural que nosotros habíamos más o menos como identificado, con el fin de generar un movimiento de continuación. Sin embargo, es que la verdad es que se adelantó ese movimiento. Como les dije, este punto de acá para mí no es un punto tan relevante. ¿Por qué razón? Y es que pues no es un punto que pertenezca como a un swing low o un swing high. Entonces puede que de pronto no tiene la validez suficiente o el flotante necesario para poder voltear el precio, o generar una intención, una reacción en el precio. Sin embargo, va a ser bastante relevante tener en cuenta cómo reacciona el precio a ese punto, porque la verdad es que el siguiente punto
teniendo en cuenta eso que yo les acabo de decir, está muy abajo. Entonces vamos a ver cómo se empieza a desarrollar esas temporalidades. Yo, la verdad, ya en este par empezaría o seguiría mirando desde el semanal hacia abajo, con el fin de obviamente tener un poquito más de información. Sin embargo, así como se está viene desarrollando el semanal, vemos que todavía se sigue presentando esa presencia de vendedores en este par en específico. Bueno, en el gráfico semanal nosotros teníamos muy claro de que el precio tenía esa intencionalidad de seguir mostrando ese movimiento bajista. A raíz de eso no teníamos como unas zonas muy claras que marcar porque no teníamos como cuáles son los puntos de reacción. Sin embargo, teníamos marcados acá este rebalanceo que se generó en este punto de acá y obviamente puntos de descuento dentro del último desplazamiento a nivel estructural. ¿Qué es lo que sucede? Yo esperaba que el precio, la verdad, subiera un poco más, que es lo que les voy a explicar ahorita en el diario. Sin embargo, obviamente esto también cumple con esa hipótesis de continuar con ese movimiento bajista. A raíz de eso también es bastante relevante tener en cuenta de que probablemente esto es una nueva distribución dentro de la estructura y a raíz de eso pues el precio responde a ese punto. Sin embargo, desde mi análisis no lo vi así, no lo veía tan lógico desde ese punto. Entonces yo sí esperaba de que el precio tomara de pronto unos altos con el fin de ya sí generarme una correlación con el fin de ir a buscar objetivos bajistas. ¿Qué es lo que pasa? Esta semana fue una semana bastante volátil. Vemos que las semanas anteriores eran semanas donde el precio venía moviéndose, la verdad, muy errático, venía sin mostrar una claridad suficiente, venía siendo muy precavido con sus movimientos, incluso ahorita vamos a ver periodos de algún punto de indecisión. Sin embargo, vemos que esta semana prácticamente fue de distribución completa con el fin de obviamente generar reacciones a todos estos temas de macroeconómicos que se han estado generando con el fin de mostrar obviamente la reacción en este par. Ahora va a ser bastante relevante y miren acá un punto muy importante y es que fueron semanas que en estos últimos pares que hemos visto se han generado o se han mostrado ciertos movimientos de correlación. Se ha perdido en un porcentaje alto ese nivel de correlación que existe entre ellos. Entonces vamos a ver, vamos a bajarnos de temporalidad para tener un poquito más de claridad. Bueno, yo les había comentado en análisis anteriores que para mí va a ser muy importante que el precio reaccionara a estos altos de acá con el fin de responder a este último movimiento estructural que presentó el precio. Sin embargo, vemos que sí se empezó a generar ese movimiento, pero no tuvo la fuerza suficiente de ir a tomar este alto de acá. Entonces yo personalmente estaba esperando ya puntos por encima para ver esa siguiente distribución. Estaba esperando como mínimo que me tomara esos altos de ahí y se los mencioné en análisis anteriores. Sin embargo, el precio no me generó ese tipo de reacción. Vemos todo lo que se mantuvo el precio acá en este rango de acá con el fin de mantenerse y tomar una dirección o sea, como tomar una decisión en función a su dirección clara. Sin embargo, la capacidad que tuvo el precio para distribuir esta última semana incluso distribuye el último día de la semana, probablemente se correlacione con fundamentales también del australiano. Y este movimiento fue tan fuerte que miren la capacidad que tuvo el precio de poder bajar y tomar rápidamente el siguiente punto, el punto estructural que en realidad acá se encontraba la estructura de a partir de este último movimiento. Yo estaba esperando, como les digo, ese movimiento de estructura interna, sin embargo el precio no tiene la fuerza suficiente de finalizarlo. Entonces, claro, ya me genera un cambio de contexto y ese cambio de contexto ya prácticamente me está mostrando unos movimientos bajistas dentro del australiano para los siguientes días. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, cómo se empieza a desarrollar este contexto. Bueno, vamos a finalizar con un 4 horas que la verdad no tengo mucho que decir. El movimiento, la verdad es que el diario ha sido muy claro con su intencionalidad y como les digo, yo prácticamente estaba esperando como la toma de ese punto para ya poder ver este movimiento de distribución. Sin embargo, se adelanta. A raíz de eso, que es bastante importante tener en cuenta, eso es un movimiento bastante vertical. Vamos a ver cómo se empieza a desarrollar ese movimiento de corrección, si es que lo quiere empezar a desarrollar desde este punto. Sin embargo, esto es un movimiento que tiene mucha fuerza porque tuvo mucha intencionalidad, fue un movimiento muy fuerte. Vemos bastantes velas de 4 horas consecutivas con muy buen volumen representando ese movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tenernos
vamos a tener en cuenta de que si el precio empieza a generar un movimiento de corrección, es con el fin y me mantendría al tanto de que el precio responda a ciertos puntos importantes de la estructura y ciertos niveles de descuento bastante importantes, con el fin de obviamente ya ir a buscar un nuevo bajo. Entonces, mi direccionalidad es esa, generar un movimiento de corrección y a raíz de ese movimiento de corrección, un movimiento de correlación que me confirme obviamente que el precio tiene una intencionalidad en oferta para ir a buscar el siguiente punto estructural. Bueno, rápidamente vamos con el USD CAD, vamos a analizar rápidamente qué es lo que está sucediendo en este par, porque ya se alcanzaron muchos de los objetivos que teníamos puestos y entonces es hora de replantear unos nuevos objetivos dentro del mensual. ¿Qué podríamos decir? El precio prácticamente se encuentra todavía presentando un movimiento de corrección interna con el fin de obviamente ver qué es lo que sucede a este punto. Tenemos analizado este último punto que es el último desequilibrio que dejó el precio. Sin embargo, acá también tenemos un desequilibrio que incluso el precio a raíz de que tuvo la capacidad de romperlo ya en múltiples ocasiones, todavía no vemos un mes que logra cerrar por debajo de ese punto. Entonces vamos a ver cómo se empieza a reaccionar el precio y qué intencionalidad es lo que nos está mostrando en este momento. Bueno, nosotros en análisis anteriores les habíamos comentado de que este era mi objetivo dentro del semanal, era el siguiente punto lógico a nivel estructural y el precio ya la semana pasada tuvo la capacidad de poder tomarlo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos viendo una reacción bastante importante a esos puntos y en esa reacción a esos puntos va a ser muy relevante analizar cómo se están comportando temporalidades menores. ¿Qué es lo que sucede? Yo en este momento, con cómo se han venido dando estas últimas semanas, unas semanas que para mí han sido de mucha indecisión, sin embargo, dentro de las temporalidades menores se ve mucha más claridad. Entonces vamos a irnos a temporalidades como el diario y el 4 horas para poder tener un poquito más de información. Miren que en el gráfico diario ya sí se logra ver un poquito más de información bastante relevante. Teníamos este como el primer objetivo del diario y el precio ya lo tomó. Como les dije, ya tomamos este objetivo semanal, entonces ya estamos generando este movimiento de reacción. Actualmente, ¿dónde se encuentra la estructura? En este punto de acá, el precio está generando este movimiento de corrección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos que acá en el diario no tenemos como puntos importantes de pronto que pueden ser puntos de reacción, sin embargo puede responder a este movimiento de estructura. El siguiente punto importante a nivel de estructura es este de acá. Actualmente, como nosotros vimos la reacción en estos puntos de acá y como cerró esa vela semanal, es muy importante tener en cuenta cómo se desarrolla este último desplazamiento. Ese desplazamiento de corrección va a ser bastante relevante porque nos puede mostrar una intencionalidad del precio de venir a tomar esos puntos de acá y luego de tomar esos puntos de acá, muy probablemente puede que el precio, si muestra la intención, venir a tomar esos puntos que están mucho más arriba. Entonces va a ser muy importante ver cómo se va generando ese desarrollo. Y a raíz de cómo se genere ese desarrollo, ya va a ser muy importante entonces ver cuál es la direccionalidad. Actualmente la estructura nos muestra la capacidad de pronto de seguir viendo movimientos bajistas. Sin embargo, por ese movimiento de reacción ya es como prender la alerta porque se nos puede generar un movimiento contrario que obviamente en este punto no ha confirmado, pero puede confirmar. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ver cómo se va generando el precio, ver cómo se va generando estos movimientos a raíz de esta semana y más que todo en temporalidad de 4 horas. ¿Por qué? Porque esa temporalidad de 4 horas, como ya lo vamos a ver, va a ser una temporalidad que puede ser determinante en función a la fuerza que nos empieza a mostrar el precio. En el 4 horas estamos presentando este movimiento de reacción acá a este punto de zona de oferta y la estructura del precio se encuentra en ese punto de acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el 4 horas va a ser muy importante porque nos va a mostrar cuál es la intencionalidad que tiene el precio. Si el precio empieza a formar estructura en estos puntos de acá y logra de alguna otra forma empezar a tomar esos puntos, ya nos está mostrando que esa reacción que tuvimos en el semanal es una reacción fuerte con el fin de ir a tomar como primer objetivo ese punto del diario. Sin embargo, actualmente el precio vemos que no está mostrando ese movimiento como de estructura, entonces a raíz de eso puede que empecemos a generar este movimiento de reacción con el fin de ir a tomar el siguiente bajo. ¿Cuál es el escenario de mayor probabilidad en este momento? Para mí es este, porque es el que va acorde con la estructura. Pero también es muy importante que usted tenga en cuenta el otro escenario
porque puede que se le empiece a generar ese escenario, y si usted ya tiene un análisis y tiene una hipótesis en función a eso que se puede generar, eso le puede ayudar claramente para poder identificar rápidamente cuál es la intencionalidad del precio. Bueno, por los índices, la verdad es que voy a pasar muy rápido porque no hay mucho que decir. La intencionalidad todavía sigue siendo bajista. Y mientras que las políticas y mientras que los macroeconómicos sigan mostrando ese miedo y sigan transfiriendo ese efecto negativo dentro de los mercados, eso va a seguir siendo completamente bajista. ¿Qué es lo que sucede? Puede que presentemos movimientos de corrección dentro de movimientos semanales o del movimiento diario. Sin embargo, para mí la intencionalidad bajista todavía va a seguir viva. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y yo no sé si ustedes se acuerdan por allá, como a los primeros análisis del año, yo les comentaba de que es muy importante todos los puntos semanales a nivel de estructura de los índices, porque al tomar esos puntos estructurales, esos puntos generan y muestran ya una intencionalidad muy fuerte en el precio. Tomamos esos puntos y miren ya la capacidad que ha tenido el precio en función a su distribución. Claramente, estamos en el semanal, estamos más que bajistas. Puntos importantes o puntos relevantes pueden ser de pronto este de acá. Sin embargo, al tener contacto con ese punto o tomar ese punto por arriba, no nos quiere decir de que ya cambia por completo. Va a ser muy importante acá el diario. El diario va a ser bastante relevante, ver todos los días cómo finaliza el mercado, cómo cierran esas velas, cómo se van formando, cuáles son los puntos relevantes en el diario, porque en estos movimientos es muy importante tenerlo en cuenta. En el diario la distribución ha sido bastante limpia. El precio, por ejemplo, finalizó esta última semana con esta última distribución. El punto estructural para mí se encuentra en esta zona de acá o en esta zona de acá. Estos serían como los dos puntos críticos a nivel de estructura. Sin embargo, tenemos mucha fuerza, entonces puede de que de pronto el precio esta semana empiece a mostrar un movimiento de corrección. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que es corrección. Eso lo que nos hace y nos abre la posibilidad de pronto ver una reacción con el fin de continuación. Entonces va a ser bastante relevante, el precio se encuentra completamente bajista, no hay mucho que decir, todavía no se presentan esos escenarios o esos síntomas de empezar a ver una corrección. Entonces durante la semana va a ser muy importante ver cómo se va desarrollando el precio, a ver si se empieza a generar esa intencionalidad de corrección. Sin embargo, no queda nada más que decir de que el precio en realidad sigue mostrando una intencionalidad y un sentimiento bajista. Lo mismo en el 4 horas, incluso los puntos estructurales del diario se coordinan mucho con los puntos estructurales del 4 horas, y esto nos habla mucho de la direccionalidad que ha presentado el precio. Una direccionalidad bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tal vez sí es importante empezar a ver una corrección en el precio, sin embargo no nos podemos empezar a adelantar a ello. Vemos que todavía existe mucha fuerza, y a raíz de esta fuerza, yo con el hecho de querer ver una corrección puedo tener muchos errores. Entonces la idea es que el precio muestre la intencionalidad, puede ser de pronto en una hora o 2 horas, de que en realidad ya el precio quiere generar una estructura interna de corrección. Sin embargo, para mí lo más relevante es ver ese movimiento de corrección y ver si se alinean temporalidades y se correlacionan ya luego temporalidades con el fin de seguir viendo una continuación. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando el precio. La verdad, los índices en el momento en el que están, el mercado en el momento en el que está, va a ser muy importante estar conectado con el mercado. Porque miren que, por ejemplo, acá no podríamos tener una hipótesis bastante clara. Simplemente el precio se encuentra bajista, puede generarse un movimiento de corrección, sin embargo la intencionalidad continúa siendo bajista, entonces el escenario de mayor probabilidad es bajista. Sin embargo, eso no quiere decirte que el precio de pronto pueda generar o pueda mostrar impulsos completamente contrarios a esa hipótesis. Sin embargo, el escenario de mayor probabilidad en este momento es ese, pero no tenemos zonas como lo suficientemente claras. Entonces, es algo que yo iría formando en el transcurso de la semana, iría recopilando. Actualmente los movimientos bajistas en el Nasdaq prácticamente es lo mismo. Obviamente han tenido un poquito más de fuerza esos movimientos bajistas en el Nasdaq durante esta caída de mercado. Muy relevante van a ser estos puntos para mí. A raíz de eso, obviamente podríamos empezar a ver reacciones. Sin embargo, pues eso no quiere decir que tenga que reaccionar directamente. Simplemente los tengo marcados como puntos importantes en que el precio puede de pronto generar o puede empezar una reacción contraria con la finalidad de generar un contexto o de corrección o
obviamente de presentar ya un panorama completamente distinto. Sin embargo, en el momento no se presenta, no se ha presentado pues como ese contexto. Ahorita el mercado continúa cayendo, vamos a irnos a temporalidades menores, la verdad no hay mucho que agregar porque se correlaciona bastante con todo el contexto del Standard Poor's. Prácticamente los mismos puntos de estructura que tenemos en el Standard Poor's 500, prácticamente es el mismo escenario. Nos encontramos acá con un poquito más de distribución del precio. Sin embargo, va a ser bastante relevante ver el precio cómo empieza ya a reaccionar. La verdad no hay mucha claridad en este momento. No se ha presentado ni señales en claridad de empezar a presentar un movimiento de corrección. De pronto puntos importantes puede ser este desequilibrio de acá en un movimiento de corrección. Sin embargo, es bastante relevante ver cómo el precio viene mostrándose esos síntomas. En el momento no ha mostrado absolutamente nada. Entonces vamos a ver temporalidades de 4 horas, a ver cómo finalizaron la semana pasada. Y pues es que la verdad no hay mucho que agregar acá. Yo me voy a mantener muy al margen en temporalidades menores esta semana. Voy a estar analizando mucho temporalidades menores y los primeros días de la semana a ver cuál es la intencionalidad del precio, porque la semana pasada finalizó en distribución, finalizó sin mostrarnos de pronto claridad importante en el mercado. Miren la capacidad que tuvo el precio a raíz del último movimiento bajista que presentó acá en el 4 horas, un movimiento de corrección hacia una zona de conflicto como es esta zona de acá, y ya luego ya generó el siguiente movimiento de distribución el precio. Prácticamente, ¿qué es lo que estamos buscando en este último movimiento? Que el precio genere prácticamente un movimiento de corrección si tiene la capacidad porque todavía no ha presentado el síntoma. Entonces esto puede seguir cayendo y a raíz de seguir cayendo vamos a ver cómo se va desarrollando ese contexto dentro de la semana. Entonces puede que el precio ya empiece a generar esos movimientos de corrección, sin embargo téngalos muy en cuenta de que es que en realidad venimos de una distribución bajista muy fuerte. Bueno, vamos a finalizar rápidamente con el oro, un contexto mensual del oro que la verdad no ha cambiado mucho desde el último análisis que tuvimos. Seguimos presentando esta última zona y la presencia de esta última zona dentro del mensual que el precio de pronto puede ir a buscar. Sin embargo, va a ser muy relevante las temporalidades menores. Para mí va a ser muy importante. Entonces vamos a ver cómo se va presentando ese desarrollo. Bueno, dentro del semanal, bastante importante tener en cuenta esta distribución del precio. Acá se encuentra el punto estructural. Esto es una distribución completamente alcista. Tenemos esta zona de reacción donde el precio puede venir y generar algún tipo de conflicto con el fin de presentar una continuación, ir a buscar el siguiente punto lógico a nivel estructural, que es donde se encontraría el flotante en este último desplazamiento. ¿Qué es lo que sucede? Este último rechazo que se presentó acá ya nos está mostrando una intencionalidad de pronto de ir a buscar ya ese movimiento de corrección, y es lo que vamos a ver ahorita en temporalidades menores, porque nos puede estar generando ya la creación de una estructura interna con el fin de ir a buscar un movimiento de corrección más profundo o de ya presentar un ingreso de oferta bastante importante en el precio. Bueno, acá también estamos en un punto bastante importante y bastante relevante. Estamos teniendo contacto con el desequilibrio que fue el que generó la distribución. Entonces nos encontramos completamente alcistas. Este es el punto estructural dentro del desplazamiento y actualmente nos encontramos en este punto de acá. ¿Qué es lo que sucede? El precio puede reaccionar acá o al desequilibrio o a la estructura. Y en caso de reaccionar hasta estos puntos, ya tendría la fuerza suficiente de ir a buscar probablemente un nuevo alto. ¿Qué es lo que pasa? Va a ser bastante relevante ver cómo se van dando las señales, ver el 4 horas, 1 hora, cómo se empieza a comportar en estos puntos, porque si no genera la confirmación, prácticamente el precio puede venir a tomar ese punto de acá y empezar a tener conflicto con este punto del semanal. Entonces vamos a ver cómo se está mostrando el 4 horas en este punto. Miren que el 4 horas continúa siendo completamente bajista. A raíz de este punto el precio ya cambia su intencionalidad, viene presentando estos movimientos bajistas bastante importantes. Entonces el precio acá debería empezarnos a mostrar una intencionalidad de reacción. En caso de no mostrar la intencionalidad de reacción, el precio puede continuar a venir a tomar estos puntos dentro de la estructura y a raíz de eso empezar a tener conflicto con esa zona que tenemos marcadas en el semanal, que es donde podríamos ya ver un movimiento de correlación con el fin de ir a buscar de pronto nuevamente alineaciones de las temporalidades e ir a buscar objetivos alcistas. ¿Qué es lo que sucede? Por el momento el 4 horas se encuentra bajista, haciendo y cumpliendo su rol de estructura interna. Ahorita va a ser muy relevante ver cómo
se empieza a generar ese contexto del diario, porque también la toma de este punto acá y la toma de la estructura va a ser bastante relevante si toma, si toma ese punto como un rechazo o si toma ese punto con volumen con el fin de que el diario tenga un poquito más de presencia en el movimiento de corrección dentro del semanal. Eso ha sido todo por el análisis de hoy. Si tiene alguna duda o inquietud nos puede contactar por nuestras redes sociales, que en la descripción las tiene, o puede dejar su comentario. Sabe que si le gustó este contenido y si quiere recomendarlo, lo puede compartir, le puede dar like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los contenidos que se vienen, y nos vemos en una próxima ocasión.